Así que ya venimos ante Él a adorar, a pedir y a hablar con Él. Ahora nos toca que exponer nuestro corazón, nuestra mente, todo para que la palabra de Él venga y nos redarguya y quede en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder seguir adelante, ¿verdad? Que es el alimento del cristiano. Así que, hermanos, dejamos con la hermana Francis, que ella trae la palabra de Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche, lluviosa, fresca, aleluya. Gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Bendito es el Señor. Vamos a estar reflexionando un poquito en la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Isaías, profeta Isaías. Vamos a estar leyendo en el capítulo 45. Gloria al Señor, aleluya. Isaías capítulo 45, vamos a leer del verso 9 al verso 12. Bendito Dios. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto de los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Gloria a Dios. Siéntese. Aleluya. El tema de esta noche es: ¿contenderá el hombre con Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Podemos contender nosotros con Dios como seres humanos? Aleluya. Ahí vamos a ir. Quiero que vaya conmigo al libro de Job. Vamos a ver, ¿verdad?, esta historia en el libro de Job. Nos habla, ¿verdad?, de este varón. En el primer capítulo, ¿qué dice Dios de Job? ¿Qué dice Jehová Dios acerca de este varón llamado Job? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice Dios? Perfecto, recto, temeroso. Dice, no hay otro como él en la tierra. Imagínense. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. Así le dice Dios a Satanás en el versículo 8 del capítulo 1 de Job. Amén. Así dice, ¿verdad? Amén. ¿Y qué le responde Satanás? Le dice Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso le sirve Job a Dios de balde? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Job era un hombre muy adinerado, dice la palabra. Dice que él era el más pudiente, podríamos decir, ¿verdad?, entre los orientales de aquella época. O sea que nadie más tenía toda la fortuna que Job tenía. Por eso, cuando Jehová le dice eso a Satanás, Satanás le dice, claro, si lo tienes bendecido, míralo. Tiene todo lo que él desea, todo lo que él quiere. Entonces, Jehová permite, ¿verdad?, que el enemigo toque los bienes de Job.
que el enemigo tome la vida de los hijos de Job. Incluso Dios permite que Satanás toque el cuerpo de Job. Le dijo Dios, pero más, no te apresures a destruir su alma. Entonces estaba Job en aquella condición. Y todos conocemos esta historia. Pero yo lo quiero llevar al capítulo 3, que es donde estuvo enfocada mi lectura. Yo me leí todo este libro de Job, porque yo he escuchado a muchos que dicen que Job recibió todo esto sin decir palabra alguna contra Dios. Y no es así. Yo leí desde el capítulo, me leí todo el libro y encontré desde el capítulo 3 hasta el capítulo 32, me parece, 31. Hasta el capítulo 31, Job se queja y se sigue quejando. Aquí cuando su mujer lo inquiere, muchas personas tal vez han leído al principio, cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete, él sí le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hasta aquí dice la Biblia, en todo esto no pecó Job con sus labios. Pero cuando empezamos a leer el capítulo 3, que tal vez muchos de los que dicen que Job recibió todo esto sin hablar mal, no han leído desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31, dice que Job, lo vamos a leer tal cual dice. Después de esto, siga conmigo la lectura en el capítulo 3 de Job. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Maldecir el día que nacimos, ¿usted cree que eso es agradable ante los ojos de Dios? Claro que no, claro que no. Todavía Job sigue, ¿verdad? Empieza a decir tantas cosas. Si usted tiene el tiempo de leer todo este libro, usted se va a dar cuenta de todas las cosas. Él se desahogó, incluso Job llegó a decir que él ya no iba a temer a Dios. Así lo dijo Job. Entonces, nosotros no podemos maldecir el día que nacimos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios en el vientre de nuestra madre. Desde el vientre, desde antes que nosotros fuésemos formados, desde antes Dios ya tenía propósitos para nosotros. Y cuando Él nos forma en el vientre de nuestra madre para que nosotros vengamos a este mundo, es porque nosotros venimos a este mundo con un propósito de Dios, con un plan de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros muchas veces cuando estamos gozando, así como Job, de las bendiciones de Dios, él era bendecido, él miraba a sus hijos hacían banquete cada día, dice que invitaban a sus hermanas, y después de esto Job iba, ofrecía holocausto, pero estaba agradecido, estaba gozoso, estaba contento, porque estaba recibiendo las bendiciones de Dios. Así nos pasa también a nosotros. Pero cuando viene la calamidad, ponemos el grito en el cielo. Cuando estamos con bendición, muchas veces ni nos acordamos de Dios. No nos acordamos de darle gracias, decirle, Señor, gracias por todas las bendiciones que estás derramando sobre mi vida. Nos venimos a acordar de Dios cuando llega la desesperación, cuando llega la enfermedad, cuando llega la dificultad económica, cuando llega la dificultad en un familiar o en nuestras vidas. Ahí sí nos rebajamos ante Dios, nos venimos y nos humillamos y le empezamos a decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Yo soy tu siervo, mira que yo te sirvo, mira que yo te busco, mira que yo te alabo. Nosotros no sabemos, Job no sabía la batalla que se estaba librando en las regiones celestes, porque no era un castigo de Dios, lo sabemos perfectamente. Muchas veces nosotros también estamos pasando por dificultades, nosotros no sabemos la batalla que se está librando allá en las regiones celestes por nosotros. Claro que muchas veces sí es un castigo
castigo de Dios, porque la palabra también nos dice que al que Dios ama, ¿qué dice la palabra? Lo disciplina. Amén. Entonces a veces nosotros nos estamos desviando del camino y viene Dios, y como el pastor hace con la ovejita que le quiebra la patita para que ande ahí al ladito de él, así hace Dios con nosotros. Viene y nos quiebra la patita, nos empieza a disciplinar. ¿Para qué? Para que caminemos por el camino que Él quiere caminar, que caminemos, porque Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Entonces Job no sabía, ¿verdad?, en ese momento toda la batalla que se estaba librando, por qué le estaba pasando aquello. Y empieza él a inquirir contra Dios y a decir: si yo soy un hombre íntegro, yo siempre he estado bien con Dios, y entonces ¿qué? Ahora Dios castiga al bueno y alaba al impío, y empieza a decir. Y con Job había 3 amigos de él, dice. Según lo que nos dice la palabra, y usted más adelante se va a dar cuenta, estos 3 personajes, amigos de Job, eran ancianos. Eran unos señores ancianos que llegaron cuando se dieron cuenta de todo lo que le estaba aconteciendo a Job, y se sentaron, dice, con él 7 días y 7 noches, imagínense, en la tierra, sentados ahí. Y pues en un momento determinado, cuando Job está hablando y todo esto, ellos empiezan como a regañarlo, pero a la misma vez también empiezan a acusarlo, porque los amigos de Job le estaban como queriendo decir a Job: tus hijos no eran personas agradables a Dios y por eso les quitó la vida. Eso entendí yo de la palabra. Otro amigo le dijo: bueno, es que tal vez tú hiciste algo malo delante de Dios, y Dios no perdona al inicuo. Entonces leamos Job 9:35. Gloria al Señor. Yo, como estudié, más o menos me sé lo que va, pero voy a ir conforme a lo que escribí aquí para no perderme en el camino. Gloria al Señor. Ya les había dicho esto. Dice Job 9:35, donde les dije, dice: entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Job dice que hablará y hablará y hablará, y ya no le temerá lo que Dios haga. Ya no le importará lo que venga, porque según él ya estaba recibiendo todo el castigo. Y dice, excusándose, porque en este estado no estoy en mí. Job estaba lleno, dice, de llagas su cuerpo. Él mismo dice que ya su piel estaba como engusanándose. Entonces él se sentía de una manera atormentada. Ya él pensaba que Dios ya no lo podía atormentar más. Entonces dijo: voy a hablar, voy a sacar todo lo que siente mi corazón. Ya no le temeré más a Dios. Pero no era así. No era un castigo de Dios. Y como les dije, ¿verdad?, con él estaban estos amigos que lo estaban acusando. Veamos Job 4:7. Voy a andar de atrás para adelante. Job 4:7 le dice a su primer amigo: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Refiriéndose a los hijos de Job. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Le está queriendo decir que sus hijos no eran inocentes, que él también había prevaricado, había pecado contra Dios, y por eso le estaba viniendo este castigo. Y también en el capítulo 5:17, Elifaz, este mismo personaje, le dice a Job: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Está diciendo su amigo que acepte, ¿verdad?, que Dios lo está castigando, que Dios lo está corrigiendo. Y a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que nos estamos rodeando de personas sabias, de personas que en medio de una prueba nos van a dar palabras de aliento. Es lo que todos deseamos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un proceso, ya sea un castigo de Dios
¿verdad? Queremos oír palabras de gente sabia, palabras que consuelen nuestro corazón, que nos conforten nuestro corazón. Pero muchas veces no es así. Estamos rodeados de personas que aparentan sabiduría, pero esa es la hora de la prueba donde en realidad nos damos cuenta que sí hay personas sabias o no alrededor nuestro. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ojalá Dios dotara a muchos sabios, ¿verdad? Para que en ese momento lleven una palabra de aliento a todo aquel que la necesita. Y gloria a Dios. En medio de todo esto, ¿verdad? De que Job contendía con Dios y ahora también contendía con los amigos porque ellos le decían o le respondían. Entonces se levanta, por eso le dije que más adelante se iba a dar cuenta que ellos eran unos hombres mayores. Se levanta un muchacho joven y lo podemos ver en Job 32. Acompáñenme ahí a Job 32. Gloria a Dios. Este ya era un cuarto personaje que llegó, ¿verdad? También con Job. Los primeros que llegaron eran tal vez sus amigos más íntimos o eran los ancianos de la congregación de Job. Y dice, Job 32, del 1 al 11, vamos a leer. Cesaron, dice, estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú de Baraquel Busita y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Él pensaba, ¿verdad?, que porque estos eran más ancianos que él, estaban llenos de sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Eliú, un muchacho, un joven, podríamos decir más joven que ellos, aún que Job, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, dice que él tuvo miedo de hablar, porque en aquellos tiempos los ancianos eran respetados, eran venerados. Estamos viviendo al contrario, al revés en nuestra generación, ¿verdad? Hoy en día a los muchachos se les tiene que escuchar y guardar respeto, y a no, perdón Jairo, pero es la verdad. Yo sé que él es muy respetuoso, pero hay muchachos que son tan irrespetuosos que ahora los ancianos somos los que nos tenemos que quedar callados, mientras a ellos les tenemos que rendir el respeto. Pero gracias a Dios en este momento, ¿verdad?, existía todavía el respeto a los ancianos. Pero viendo a este joven que en estos ancianos no había sabiduría, tal vez él movido por Dios, yo pienso que lo movió Dios, ¿verdad?, a hablar estas palabras y a decirles, ¿verdad?, todo, a redarguir el corazón de Job, a redarguir el corazón de sus amigos. Entonces, desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37, Eliú habló palabras sabias, palabras que
reconfortaron, que vinieron a confortar el corazón de Job en ese momento. Y aún después que Eliú termina de hablar, dice, mire lo que dice en el 38, capítulo 38. Viene ahora Jehová, que ya lo había escuchado todo durante todos estos 7 días que estos 4 personajes habían estado, ¿verdad?, inquiriendo contra él. Dice la palabra en el capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Cuando yo leo esa palabra, a mí se me imagina que Jehová Dios estaba molesto, que estaba enojado, porque si nosotros vamos a Reyes y nos acordamos cuando Elías se escondió de Jezabel en la cueva, dice que Jehová llegó a él con un silbo apacible, tranquilo. Mientras que cuando llega aquí con Job, llega como un torbellino, molesto, claro, después de todo lo que Job había inquirido contra él, amén. Y entonces Dios le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Ahora Dios le empieza a hacer muchas preguntas a Job. Y lo primero que le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amén. Gloria, ¿usted se imagina que nosotros estemos inquiriendo contra Dios y Dios venga y nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo te estaba formando en el vientre de tu madre? ¿Qué hacías tú? ¿Qué has hecho tú? Si tú deberías vivir agradecido conmigo todos los días de tu vida. Yo te regalo el aire para respirar. Yo te he dado todo lo que tienes. Por eso el tema de esta noche, ¿contenderá el hombre contra Dios? No podemos contender contra Dios. Él es el creador de todos. Si nosotros vemos en los capítulos 38, 40, 41, 39 incluso, todo lo que Dios le preguntó a Job. ¿Y qué le responde? ¿Qué le dice Job ya en el capítulo 42? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios le hizo entender a Job todas las maravillas de las que él gozaba, todo lo que Dios le había dado. Amén. Cuando tenga tiempo, lea todas esas maravillas que Dios le enseñó a Job, todo lo que le dijo. Se lo hizo en modo de pregunta, pero lo podemos ver que son las grandezas que Dios nos da a nosotros también cada día. Amén. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que llueva cuando la sequía? No, solamente nuestro Dios. Él es el único grande y poderoso. Aunque los demás digan que la evolución, que la tierra, no tienen manera de comprobar cómo es que la lluvia cae en el tiempo que tiene que caer. Y es triste cuando pasamos, ¿verdad?, por circunstancias, o vemos a un familiar que pasa por circunstancias, pero siempre debemos de orar de una forma que no desagrade a nuestro Padre. Que después no tenga Dios que venirnos a hacer preguntas como se las hizo a Job y humillarnos hasta lo sumo. No, oremos de una manera que Dios pueda hasta decir, oh, mi hijo está orando con humildad. Yo lo escucho, yo lo atiendo, pero a veces somos soberbios delante de Dios. Venimos y Dios, ¿y por qué? Y esto, ni siquiera venimos con una oración, Señor, gracias por este día que me regalas. Gracias, tan siquiera decirle gracias porque me permitiste venir a inquirir contigo. Seamos agradecidos con Dios.
También recordemos, cuando estemos pasando por momentos, recordemos que nuestro acusador nunca va a querer que nosotros hagamos la obra que Dios nos envió a hacer. Porque nosotros somos la creación de Dios para hacer su obra. Tenemos un propósito, como les dije al principio. Cada uno de nosotros tiene un propósito que Dios, por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Entonces, el enemigo no quiere que nosotros cumplamos ese propósito. Y por eso le llaman el acusador. Su nombre significa acusador. Mantengámonos siempre la fe en Cristo Jesús. Mantengámonos firmes. Porque Dios nuestro Señor está siempre a nuestro lado. Recordemos cuando Él iba a ascender al cielo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso mismo nos dice hoy. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No desmayemos. No desmayemos, mantengámonos firmes confiando en Dios. Venga lo que venga, el enemigo pone tropiezos en nuestra vida. Eso es seguro todos los días. Todos los días tenemos, es una batalla a muerte. Es una batalla que tenemos contra el enemigo. No podemos decir, oh, no, yo hoy estoy tranquilo, no pasa nada. No se confíe. Porque en el momento en que más tranquilos queremos estar, es cuando más seremos atacados por el enemigo. Porque esa es su misión. Él no descansa. Los demonios no descansan en vivirnos ataque con todo. Toda piedrita nos viven tirando. A ver cuál nos golpea fuerte. Pero nosotros tenemos el escudo de Dios. Tenemos que protegernos siempre con ese escudo. Y la oración en nuestras vidas, en todo tiempo, en todo momento. No es que usted viva arrodillado las 24 horas del día, no. Pero Dios nos dio una mente. Ahí nosotros podemos estar orando. Estamos en nuestro trabajo, estamos orando, desechando toda obra infructuosa del enemigo. Yo siempre que hablo con alguna hermana y le doy algún consejo, le digo, hermana, apréndase los salmos, apréndase lecturas que le van a ayudar en algún momento que usted esté pasando. ¿Por qué? Porque las tenemos en nuestra mente. Porque es nuestra mente la que el enemigo ataca. Él no puede entrar en nuestro corazón. Él tiene que atacar nuestra mente. Y si nosotros lo dejamos que entre a nuestra mente, como dijo el pollito, amigo, estamos fritos. Entonces tenemos que vivir con la palabra de Dios en nuestra mente. Si no tenemos versículos que no sabemos de memoria, estar, Señor, yo te alabo, Señor, yo te amo, Señor, llena mi vida, Señor, ayúdame, Señor, mira, estar en comunión con Dios, con nuestra mente. Y entonces cuando nuestra mente está en comunión con Dios, nuestro corazón está en comunión con Dios y nuestro espíritu también. Nuestro espíritu se alegra cuando nuestro corazón puede entrar en una comunión con Dios. Nuestra hermana Ingrid ayer decía que tenemos una lucha contra la carne. Y es verdad, yo a veces me pongo a orar y me empieza a dar comezón en el cuerpo, siento como que tuviera hormigas en los pies, me quiero levantar de orar. Pero cuando se vence ya todo eso, entonces entramos en una comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos en comunión con Él. No es que todo el tiempo vamos a vivir de rodillas, no es que todo el tiempo vamos a estar en la casa de Dios. A veces no se puede, pero la comunión con Dios tiene que ser nosotros. Porque cada uno de nosotros somos los que vamos a entregar las cuentas a Dios. Las cuentas a Dios no las vamos a entregar en grupo. No va a ser todo el grupo. No, Dios no va a decir que pase la iglesia Primer Amor a dar sus cuentas. No. Va a decir, hermano Danilo, venga, aquí está el libro. Dios va a abrir el libro, va a buscar su nombre y le va a decir esto y esto y esto hizo usted en la tierra. Hermano Carlos, venga, aquí está el libro de las obras. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra, pero también dice que la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Entonces tenemos que luchar cada día contra las huestes del enemigo, hermanos. Él es nuestro enemigo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con las potestades en las regiones celestes. Lo que no vemos, pero se consuma aquí en la tierra. Todo lo malo que el enemigo pone se consuma aquí en la tierra. A los demonios no los vamos a ver así como la gente los pinta. No los vamos a ver.
el enemigo, el diablo, se viste de ángel de luz. Y entra por lo que más a nosotros nos gusta. Hay muchas personas que estamos muy distraídos ahora en la tecnología. Muchas personas se quedan a los servicios por estar viendo una telenovela. Imagínense cómo le invade el enemigo todo lo que hay en una telenovela. Entonces estamos siendo atacados en ese aspecto, pero tenemos que vivir los que dice la palabra, los que son fuertes en el espíritu, soportar a los débiles, orar los unos por los otros. Eso es llevar también las cargas los unos por los otros, vivir orando por cada uno de ellos. Amén. Gloria al Señor. Esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ha redarguido mi corazón. No se imagina qué gozo he sentido. Ayer y hoy pasé leyéndome todo este libro de Job. Gloria al Señor. Ayer mismo me lo leí todo, pero hoy lo volví a leer parte para traer esta bendita y santa palabra del Señor. Espero que redarguya también sus corazones. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén, hermanos. Amén. Hermosa palabra que nos enseña, ¿verdad? A veces cuestionamos, lo digo por mi persona, a veces cuestionamos a Dios cuando uno pasa ciertas situaciones y luego me